Bueno, en este momento, en esta ocasión, estamos en la parte número 6 o video número 6 del tema derivada de las funciones trigonométricas. Nos correspondía ver la derivada, si tenemos f de u cotangente de u, f' de u, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de u por u'. De esta manera, esta era la última función trigonométrica que aparecía en el primer video en la diapositiva. La derivada de la cotangente es cosecante cuadrado. Vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos. Un ejemplo A, f de alfa es igual a 4 cotangente de alfa a la 2 menos 3. Me dicen que derive esta expresión, entonces digo f' de alfa es igual a 4 por la derivada de la cotangente menos la cosecante al cuadrado de alfa a la 2 menos 3 por la derivada respecto a alfa de alfa a la 2 menos 3. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Es menos la cosecante cuadrado del ángulo. En este caso, todo esto es u. Por la derivada respecto a alfa, o sea, alfa es esta expresión interna, la derivada respecto a alfa de esto. Muy bien. ¿Cuál es la derivada respecto a alfa allí? Es 2 alfa. Recordemos que alfa es una letra griega, del alfabeto griego. Entonces me queda que f' de alfa es igual, más por menos es menos, y 4 por 2 es 8 alfa cosecante cuadrado de alfa a la 2 menos 3. Y allí ya quedó derivada esta expresión. Sencillamente es usar esa fórmula. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Un ejemplo B de este tema de la derivada de la cotangente. Un ejemplo B nos diría así, por ejemplo, f de x es igual a menos 2 cotangente de x a la 10. Aparece así. Me dicen que derive esa expresión. Entonces me queda que f' de x es igual a menos 2 por la derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrado de x a la 10 por la derivada respecto a x de x a la 10. Muy bien. Esta derivada, ¿a qué es igual? Sencillamente es igual a 10 x a la 9. Recuerde que en derivada restamos 1 al exponente y me va a quedar que f' de x es igual a menos por menos da más, y multiplico 2 por 10 es 20 x a la 9 por cosecante al cuadrado de x a la 10. Muy bien, ahí multipliqué. Menos por menos da más, no hay necesidad de ponerlo, multipliqué 2 por 10 es 20 x a la 9 cosecante cuadrado de x a la 10, y ahí sencillamente ya quedó hecha la derivada. En la parte número 7, en otros videos que siguen, vamos a ver una combinación de funciones trigonométricas con logarítmicas, con derivadas implícitas, y va a ser un poco más complejo los ejercicios.